¿Qué tal? El Señor les bendiga, les habla Ale Rivera de la Iglesia Bautista Agua Viva del Ejido Tabasco. Hoy es domingo 3 de mayo del año 2020. Bienvenidos a un nuevo video más. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5, verso del 1 al 15. Y vamos a ver la historia de dos hombres. Uno, un profeta de Dios llamado Eliseo, y dos, Naamán, un jefe de la milicia siria. Pero para comprender más esta historia, vamos a hablar un poquito acerca del contexto de la misma. Y es que esta historia se narra del 560 al 540, más o menos antes de Cristo, en un pueblo de Israel dividido en dos. Al norte, Israel, y al sur, Judá. Y es que Dios lo permitió debido a que el pueblo de Israel se encontraba dentro de una gran desobediencia y una gran rebeldía hacia Dios, que Dios permitió que muchos pueblos se gobernaran o que oprimieran al pueblo de Israel como castigo a la desobediencia hacia él. Naamán era un hombre muy valeroso, era un hombre muy valiente que había ganado muchas batallas a favor del pueblo sirio. Sin embargo, él sufría de una enfermedad llamada lepra. La lepra era una enfermedad muy terrible, el cual la piel se emblanquecía y la sensibilidad tanto en las extremidades superiores como inferiores se perdía, a tal grado que dejaba de sentir sus manos o sus pies y sus huesos también se debilitaban y su sistema óseo iba cayendo debido a esta enfermedad. Aparte que era una enfermedad muy mal vista, era una enfermedad impura para los israelitas en aquel entonces. Es por eso que Naamán trataba de cubrirse. Naamán, a pesar de ser una persona muy importante, él se escondía o trataba de ocultar esa enfermedad que lo avergonzaba. Nos narra la historia en la Biblia, en el capítulo 5, verso del 1 al 5, que cuando una vez los hombres de Naamán capturaron a una muchacha del pueblo de Israel y la llevaron a su casa con su esposa para que les ayudara con las labores domésticas. Esta muchacha se enteró del padecimiento de Naamán y le sugiere a su ama que vayan a Israel a ver a Eliseo, un profeta de Dios que podía sanar esa enfermedad, que era incurable en aquel entonces para la ciencia en Siria, pero que era una oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifestara. La israelita le sugiere eso a la esposa de Naamán, que a su vez le comenta a Naamán, y Naamán, como era una persona muy allegada al rey, le pide de favor que le escriba una carta al rey de Israel para que lo reciba y poder ser sanado. Una vez esto, el rey de Siria acepta la propuesta de Naamán, escribe la carta y se la manda al rey de Israel, la cual la recibe, y cuando la lee dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso seré yo Dios para sanar enfermedades? Y se siente muy agobiado porque siente como una declaratoria de guerra, como si esa carta significara una declaratoria de guerra si es que Naamán no llega a sanarse. Y cuando el rey de Israel la lee, dice la palabra de Dios que se rasga las vestiduras, que se rompe su ropa. Y esto era un símbolo de desgracia. El rasgarse las vestiduras era un símbolo de desgracia, era un símbolo de angustia y era un símbolo de desahogo para aquella noticia. Pero en aquel entonces también le llegó a sus oídos del profeta Eliseo, y le dice al rey: tráeme a Naamán, yo voy a verlo, yo voy a tratarlo y yo voy a traerle sanidad a él. Es entonces cuando le mandan llamar a Naamán, y Naamán viene con muchos bienes, con muchas monedas de plata, con muchas monedas de oro y con 10 mudas de ropa como símbolo de regalo hacia aquella persona que lo iba a sanar. Dice la palabra de Dios, nos narra que se viene Naamán junto con su equipo, junto con sus sirvientes, y empiezan una caminata muy larga hacia Israel. Sin embargo, una vez que casi llegan o que ya están a punto de llegar, Eliseo le dice a un sirviente que vaya y que reciba a Naamán.
no lo recibe personalmente Eliseo, sino que manda un mensajero el cual lleva este mensaje de parte de Eliseo y le dice: sé de tu problema, sé que tienes lepra, así que ve y métete 7 veces al río Jordán y quedarás limpio. Recibe ese mensaje Naamán con incredulidad, diciendo: ¿cómo es posible que venga yo de tan lejos y no me reciba el profeta de Dios y me mande un mensajero a que me meta yo al Jordán a bañar? ¿Seré limpio yo acaso con eso?, dice Naamán. ¿Acaso no hay aguas mejores en Siria que las que hay aquí en Israel? Y está a punto de desistir, está a punto de retirarse de esta gran caminata y regresarse a su tierra sin haber sido sanado, porque estaba muy enfadado. Primero, porque no lo reciben el profeta de Dios, porque le manda un mensajero. Y segunda, porque él esperaba recibir una imposición de manos, o esperaba ver un milagro muy majestuoso, o qué sé yo. Naamán esperaba ver algo fantástico, algo muy milagroso, y no solamente meterse a bañar al Jordán para ser limpio. Entonces le dice a la gente con la que él iba: vámonos de aquí, no tiene caso que ya estemos en este lugar, regresémonos. Pero parte de su equipo, de los que venían con Naamán, le dice: hey, espérate, ¿qué pierdes? No pierdas nada si te metes al Jordán, ya venimos de tan lejos, no pierdes nada si te metes al Jordán, te bañas, ¿qué tal? Y a lo mejor te limpias. Una vez que sucede esto, dice Naamán: bueno, está bien, voy a hacerles caso a ustedes y me voy a meter al Jordán. Una vez que se mete al Jordán y sale, Naamán queda limpio de la lepra. ¡Wow!, dice Naamán, estoy limpio de la lepra, he sanado. Realmente el Dios de los israelitas es el Dios de dioses, es el Señor, es el único Dios. Una vez esto, queda muy pero muy agradecido Naamán y personalmente quiere irle a dar las gracias a Eliseo. Y le lleva muchos regalos y le lleva muchos bienes y le dice: ten todo esto porque he sanado, porque he sido sanado. Recíbeme esto en estos bienes en favor, en recompensa al bien que tú me has hecho. Eliseo se niega a recibirle nada. Le dice: regrésate, yo no necesito tus bienes, muchas gracias y nos vemos, ¿no? Pero Naamán queda muy agradecido y le dice: verdaderamente tu Dios es el Dios al que yo quiero servir, porque es un Dios de milagros, es un Dios verdadero. Finalmente toma sus cosas Naamán y empieza el retorno, el viaje de retorno hacia su tierra, pero ya sanado Naamán de esta enfermedad de la lepra. Hay que resaltar algunos puntos de esta historia. Hay que resaltar los puntos que nos hacen aprender, los puntos que nos traen bienestar a nuestras vidas. Y es que Naamán tuvo que enfermarse, o tuvo que pasar por esta enfermedad tan vergonzosa para que reconociera al Dios de Israel como verdadero Dios, una vez que Dios le muestra su poder. Tenemos que aprender a no quejarnos, como lo hizo Naamán en esta historia, cuando se queja por la no atención personal, porque no lo recibe directamente Eliseo. Y es que sin una actitud positiva, sin una actitud de humildad, no es posible ver la misericordia del Señor. Y Naamán en un inicio se portó arrogante, se portó altivo, porque a pesar de tener esta enfermedad tan grave y tan dolorosa para él, se ofendió porque no lo recibió Eliseo. Se ofendió porque solamente lo recibió un mensajero de Eliseo. Y se mostró arrogante, o inflándose el pecho diciendo: hey, yo soy el jefe de la milicia siria, ¿qué no soy digno de que me recibas tú, Eliseo? Y se portó con una actitud arrogante diciendo: yo soy importante, ¿por qué no me estás recibiendo a mí directamente? Y el punto 1 es aquí, que la arrogancia no nos lleva al perdón. La arrogancia nos lleva
a un corazón duro, hecho piedra y sin derecho al perdón de Dios. Porque la arrogancia es un pecado, porque la arrogancia no le agrada a Dios. Lo contrario a la arrogancia es la humildad. Y la humildad de la que nos habla Salmo 51, 17 nos dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás, dice Dios. Al corazón contrito y humillado yo no desprecio, dice Dios. Al contrario, lo recibo, el corazón contrito y humillado, y yo le perdono, dice Dios en el Salmo 51. Así que, segunda, escucha el buen consejo. Naamán estaba a punto de irse, pero se quiso retirar, se quiso ir debido a su arrogancia, pero escuchó el buen consejo. Y este es el segundo punto del cual te quiero hablar. Escucha el buen consejo, escucha a aquellas personas que siempre están procurando tu bien. Escucha a aquellas personas elocuentes, escucha a aquellas personas que te hablan acerca del amor de Dios y acerca de su perdón y acerca de que la arrogancia no te llevará a ningún lado. En aquel entonces Naamán se encontraba rodeado de gente que le hizo reconocer que no perdía nada si probaba lo que le estaba pidiendo Eliseo. Es decir, lo bajaron de la nube de su arrogancia y lo pusieron los pies en la tierra, diciéndole: dale una oportunidad a este hombre que está proponiendo sanarte. No volvamos hacia de donde vinimos sin tan siquiera probar lo que este hombre nos está diciendo. Es decir, Dios te dice: intenta vivir una vida con propósito, intenta vivir una vida conforme al corazón de Dios. No pierdes nada si tratas de vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Al contrario, te vas a dar cuenta que vas a ganar mucho tú y tu familia. Es decir, escucha el buen consejo de aquellas personas que buscan tu bien, y escucha el buen consejo de aquel que te ama. Y si lees la palabra de Dios y te profundizas en ella y vives la vida que Dios quiere que vivas, yo te garantizo que tu vida será mejor. Y punto número 3, reconocer a Dios y a su poder. El poder de Dios es lo más maravilloso que podemos encontrar y lo más maravilloso que podemos descubrir. Porque cuando Naamán salió del Jordán, se dio cuenta que estaba sano, se dio cuenta que verdaderamente Dios le había sanado. El agua no lo sanó a Naamán. Esto es 100% verdad. La simple agua del Jordán no sanó a Naamán. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que él se bañaba en un río. 2, las aguas no tenían algo mágico, no tenían algo extraordinario. Pero el poder de Dios era el extraordinario. El poder de Dios y la obediencia a meterse a las aguas, eso fue lo extraordinario. El que obedeció Naamán las palabras de aquel mensajero de Eliseo y al meterse el agua cumplió con el requerimiento de Eliseo, entonces se dio cuenta que al salir de ella fue sano. No por la mágica agua del Jordán, sino por el poder tan majestuoso del Señor, del Dios de Israel, que le había dicho a través del profeta Eliseo que si se metía a ese río, saldría limpio de ahí. Y ese es el tercer punto, reconocer a Dios como el Dios todopoderoso, el que tus propias fuerzas no te van a llevar a ninguna parte, el que tus propias fuerzas y tu propio intelecto no te va a llevar la vida que Dios quiere que vivas. El vivir a tu manera no te va a llevar a ningún lado. Solamente el vivir a la manera de la cual Dios nos pide vivir. Entonces, si vives la vida de esa manera, Dios te va a recompensar y vas a ser sano de tu alma y vas a ser sano de tu lepra espiritual. De tu lepra espiritual, no la lepra física para ti, pero sí la lepra espiritual que te está carcomiendo tu alma, que te está carcomiendo tu espíritu y que estás perdiendo tiempo muy valioso para ti y para tu familia en ser sano. Así que introdúcete al agua del Espíritu Santo,
pídele perdón a Dios y Dios te va a sanar de esa lepra espiritual que te carcome por dentro y que te impide ser feliz y que te impide ser completado conforme al propósito de Dios. Vivimos con tantas bondades, vivimos con tantos bienes, vivimos con tantas cosas que lo que es bueno, que lo que realmente importa, lo vemos como por hecho, lo vemos como por dado, lo vemos como común. Las cosas y los bienes y nuestra salud física y la salud de nuestra familia, todo lo damos por hecho y damos por hecho que todo sucede porque sí, nada más. Pero no es hasta cuando perdemos algo que nos damos cuenta de lo que realmente importa en la vida. Es el valor de mi familia y es el valor de mi salud. Y es cuando perdemos algo de esto, cuando nos damos cuenta que verdaderamente hay un Dios que tiene control de todo. Cuando nos damos cuenta que verdaderamente nuestras vidas pueden ser mejor, que tenemos un Dios que nos puede colmar de bendiciones, que nos puede hacer vivir la vida que realmente quiere que vivamos. Así que yo te animo a que aceptes a Jesucristo como único y suficiente Salvador para que seas sanado de esa lepra espiritual que te carcome y que abrace las bendiciones de Dios y que puedas sentir el amor y que puedas sentir el perdón de Dios en tu vida y en la de tu familia. Y de esta manera verás cómo el propósito de Dios se cumple en ti y en tu familia y verás que disfrutarás de una mejor calidad de vida. Este es el mensaje que Dios me dijo que te trajera. Bendiciones. Dejo la información de nuestra Iglesia Bautista Agua Viva en el canal. Y esto es todo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchísimas gracias. Bendiciones.